Ahí estamos viendo en imágenes Así un es. poco los preparativos de lo que vendrá o lo que ya debe estar iniciándose en realidad el proceso electoral, los comicios electorales en Venezuela. Así es, amigos. Y justamente para ello está con nosotros el periodista internacional del diario El Comercio, Carlos Novoa. Bienvenido a TV Perú Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Se define a este proceso electoral en Venezuela como un proceso totalmente diferente y como un proceso sumamente importante, lo han dicho los propios venezolanos, ya que se trata de un candidato, en el caso de Enrique Capriles, que no solamente es joven, tiene 40 años, sino que representa una férrea y finalmente definida oposición, quizá por primera vez en estos 13 años de gobierno que lleva Chávez. Sí, bueno, el presidente Hugo Chávez, perdón. Lo que realmente ocurre aquí es que la elección en Venezuela nos tiene en vilo a toda América Latina, porque no solamente se trata de una elección en la que se va a reelegir o a poner a otro presidente, ¿no? Está en juego todo el sistema político venezolano, con una lectura de cómo se manejan las cosas económicamente, políticamente y socialmente. De tal suerte que toda América Latina está pendiente de esta elección, más allá de que se quede Chávez o que no se quede. Ahora, hay una particularidad en este proceso electoral, al menos en Venezuela, y eso es reconocido. Normalmente se ha llegado a los procesos electorales casi con una semana, 2 semanas de anticipación, ya vislumbrando el resultado que podría obtenerse. Hoy no se presenta ese escenario. Y por otro lado, las condiciones tecnológicas en este proceso electoral arribarían a que al término del día podríamos tener información, no como podríamos decir, se suele hacer aquí en el país a boca de urna, un avance, sino al contrario, ya se dan cifras específicas de este proceso electoral, ya que el voto también es electrónico. ¿Cómo funciona esto? Hay una serie de situaciones que se dan dentro de lo que es el proceso político venezolano de fondo y de forma, ¿no? En un caso, por ejemplo, las encuestas son tan disímiles de ambos lados que tienen una diferencia entre el 2 y el 20%, dependiendo de quién sea el que la ha mandado a establecer. Así es, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no existe el boca de urna precisamente porque las leyes en Venezuela indican que el primer resultado oficial que debe darse hacia la medianoche, hora nuestra, es, digamos, el primer punto de encuentro. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el tema... Pero que es un conteo oficial. Es un conteo oficial. Es un conteo oficial. O sea, no es un boca de urna. No. Ese que sale a las 12 de la noche es un conteo oficial. Es el primer avance del escrutinio real. A un 15%, a un 20%. Pero por otro lado, ¿por qué no hay boca de urna? Precisamente porque mucha gente, hay alrededor de 18 a 20% de indecisos que probablemente sean los que inclinen la balanza de uno u otro lado, ¿no? Y no hay boca de urna porque la gente, tanto del lado, hay que señalar que en Venezuela el aparato estatal ha crecido muchísimo, hay 5 millones de personas que trabajan para el Estado y entonces ellos de una u otra forma están obligados a votar por Hugo Chávez. Entonces muchos de ellos seguramente no quieren decir a nivel encuestas ni a boca de urna por quién van a votar por temor a alguna represalia, ¿no? Ese es el otro sistema, digamos, en el cual está envuelto la sociedad. Ahora, son 19 millones de venezolanos, ¿no?, los que están invitados, los que están el día de hoy acudiendo a las urnas. Quisiera que establezcamos por qué se sentía o se siente en este momento en Venezuela, y lo han dicho los periodistas, la información que va generándose, ¿no?, a partir de este proceso tan difícil. Ha recorrido, por ejemplo, Capriles el país en 3 meses, de manera bastante rápida, pero la gente tiene la percepción de que hay un clima diferente. ¿A qué se debe esto? Sin duda. El clima diferente es que Capriles es producto de unas elecciones primarias dentro de una oposición venezolana tradicionalmente fragmentada, por un lado. Por otro lado, digamos que 14 años de chavismo como que tiene una suerte de desgaste, ¿no? Este es un gobierno, o sea, no cabe duda de que Chávez tiene un apoyo popular importante, ¿no? Sobre todo entre Además ha dominado sociales. la política venezolana durante todo este tiempo. Ha habido un copamiento del chavismo de las diferentes instituciones venezolanas, pero a diferencia de procesos electorales anteriores en que la oposición, por fragmentación o por división interna, pateó el tablero, esta vez ha ido sólida. Y han encontrado en Enrique Capriles, un empresario de 40 años, una imagen muy fresca de renovación. Yo creo que más allá de que si Chávez gane o pierda, Capriles va a ser un elemento importante como una suerte de eje articulador de toda la Lo que hemos oposición. observado del candidato Enrique Capriles Radomski, de 40 años, exgobernador del estado de Miranda, que entiendo que también fueron parte de un aspecto importante en la decisión, no sé, es que él ha sido férreo
férreo, incluso en la comunicación verbal, absolutamente férreo en su discurso contrario, ¿no? Sí. A Hugo Chávez. Aquí no hubo un poquito quizá de cálculo político, de ser un poco quizá, como muchas veces se maneja en la política peruana, no atacar tan directamente. Acá fue todo lo contrario. Sí, hubo una mezcla de carisma con inteligencia, asociado pues a una caída del chavismo, de Hugo Chávez en particular, por la enfermedad que lo ha tenido bastante deteriorado. Pero la llave, digamos, de esto es que Capriles, si gana, no va a desmontar todo el aparato chavista que se ha venido estableciendo, ¿no? Sino lo que él ha dicho es que va a buscar el diálogo, mantener algunos programas sociales importantísimos en Venezuela y que explican y justifican por qué Chávez está en el poder, como las misiones. Por ejemplo, hay 40.000 empleados cubanos que trabajan en el sector de salud, educación y seguridad dentro de Venezuela. A cambio, Venezuela le da 115.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Entonces, esa es una serie de razones, ¿no? Ahora, por las que son importantes estas elecciones. Ok, Enrique Capriles pues es un personaje que sí ha sabido focalizar muy bien el otro lado, o el lado opositor. Prácticamente él ha acaparado toda esa oposición que tiene el chavismo en Venezuela. Sin embargo, se le ve bastante joven respecto al escenario. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque también hay una tercera tendencia, dicen voces por ahí que si resultara ganador, podría ser que las Fuerzas Armadas o exista algún tipo de resistencia a un resultado contrario al de Chávez. ¿Hasta qué punto es eso posible? Bueno, básicamente, si Capriles gana por una cifra ajustada, es probable de que los círculos más radicales del chavismo no acepten ese resultado, y ya lo han hecho saber. Además, han adelantado algún tipo de opinión al respecto. Entonces, digamos que eso pasa por una serie de factores, ¿no? No hay un equipo de observadores internacionales oficiales, solamente hay veedores, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela hoy está en el diván viendo a quién va a elegir, si va por el continuismo o la renovación. Pero más allá de esto, mi impresión es que esta discusión política apenas empieza. Apenas empieza. Ahora, es bien importante, Carlos, que nos toques el tema de la observación internacional. Nosotros en el Perú estamos absolutamente seguros que, por ejemplo, nuestros procesos electorales son legitimados por el NDI, por la observación de la OEA y, por supuesto, también la observación nacional. No pasa esto en este momento en Venezuela. ¿Por qué? Porque básicamente los observadores internacionales saben que no tienen las herramientas necesarias como para hacer un trabajo objetivo, ¿no? Dentro de esta Venezuela polarizada, y además el propio Estado venezolano no permite esa libertad, digamos, de acción. Entonces hay muchos factores que se dan ahí, ¿no? Ajá, como que esto podría generar algún nivel de incredulidad, digamos, o algo así, o no necesariamente. Sí, cómo no. Desde el hecho que tú tienes encuestas con una diferencia entre 2 y 20%, dependiendo a quién las convoque, cosa que no se ve pues en Perú o en otro país de América Latina, ya tienes pues un elemento disociador ahí que los observadores internacionales no se sienten capacitados de hacer un trabajo profesional en este aspecto. Correcto. Carlos, te vamos a pedir una pequeña interrupción, en realidad seguir compartiendo nuestra conversación, pero con una colega nuestra, una periodista, con Gabriela Oneto, ella se encuentra ahorita en Venezuela, para que nos vaya comentando cómo va el proceso desde las 6 de la mañana. Realmente se han iniciado ya esta contienda electoral. Gabriela, muy buenos días. ¿Qué nos puedes reportar desde Venezuela? Hola, muy buenos días, Julio, María Jesús y a todos los amigos de Perú. Efectivamente, como lo comentas, el proceso electoral ya desarrollándose en pleno, acá desde las 6 de la mañana ya empezaron a abrir los centros electorales. La situación hasta ahora se ha reportado con normalidad, a pesar de algunos problemas que se han presentado en algunos centros de votación. Es algo puntual que ha ocurrido en algunos de ellos, pero por lo menos abiertos desde las 6 de la mañana. Nosotros podemos comentar lo que nos encontramos en la populosa parroquia del 23 de enero. Esto es el lugar donde ejercerá su derecho al voto el presidente de la República y candidato a la elección Hugo Chávez, específicamente a nuestro cargo. Esto es una parroquia que conocidamente chavista, donde también participan algunos de los colectivos que apoyan la gestión del presidente de la República. Acá ya todo está listo y estamos a la espera pues, del primer mandatario nacional a Cuba para ejercer su derecho al voto en este centro electoral que manifestamos ocurre en el 23 de enero. En el resto del país, en el interior, la situación se ha reportado perfectamente normal, debido a las horas de la mañana, desde las 4 de la mañana, se observaban electores en las colas, en las filas. Mejor
en la conexión misma. Te agradecemos muchísimo, era nuestra colega Gabriela Oneto de Globovisión informándonos sobre este proceso en Venezuela. Bueno, ha iniciado a las 6 de la mañana, entiendo que acabará a las 4 de la tarde, creo que es el proceso. ¿Cuáles son los plazos o las características de este proceso electoral ahorita en Venezuela? Sí, bueno, es similar al nuestro en ese aspecto y hay una curiosidad, ¿no? Que el presidente Chávez en su última reunión con la prensa anoche, aún cuando ya estaba en veda, ya regía la veda, ¿no es cierto?, de una conferencia y llamó a todos los venezolanos a levantarse al toque de Diana, ¿no? O a las 6 de la mañana para acudir a la Ahora, eso ya no habría estado, digamos, permitido por también las restricciones de la ley electoral venezolana. Sí, claro. Sorprendió un poco a los periodistas incluso, ¿no? Sí, cómo no, porque, bueno, nuestros enviados ahí nos cuentan de que fueron convocados a última hora, como ya... Generalmente los sábados en la tarde y en la noche ya... En cualquier elección en América Latina ya no hay nada que hacer, simplemente se espera. Ahora, ¿no? El presidente Chávez ha dicho el pueblo va a reconocer los resultados, el pueblo en general. Él... Bueno, los que fueran. Los que van a ir a votar, hay que subrayar que las elecciones en Venezuela no son obligatorias, entonces este es otro de los temores. Por eso es que el énfasis de Chávez es en llamar a la gente a votar, porque algunos chavistas podrían pensar de que ya tienen el triunfo asegurado y, bueno, se van a la playa o a otro sitio, ¿no? Igual del otro lado. Realmente no hay forma de saber si uno votó o no. En realidad, se supone que no se identifica, no se va a saber exactamente quién votó o no. Eso es difícil, difícil de determinar, o porque el otro temor, como tú decías, hay 5 millones de empleados del sector público que de alguna forma estarían obligados a ir a votar. Sí, ellos están obligados a ir a votar por Chávez, por supuesto, ¿no? Entonces, en algunos procesos venezolanos anteriores, cuando se empezó a establecer el voto electrónico, uno iba y el tema es que fueron identificados si habían votado por Chávez o en contra de Chávez. Y hubo muchos hasta ese nivel se llegó. Esas son las razones por las cuales los observadores internacionales no tienen las herramientas como para ver se decía que en algún momento el mismo presidente Chávez había dicho que él no quería, él había rechazado cualquier posibilidad de observadores internacionales. ¿Pero en realidad es así o es que los observadores internacionales no encuentran las garantías suficientes para poder hacer el trabajo de observación? No, ¿Cuál es la realidad de las cosas? Hay de las dos cosas, porque el tema es que cuando van observadores internacionales también hay gente que va con un sesgo, a favor o en contra, obviamente, ¿no? Entonces eso es lo que quería atajar el chavismo, ¿no? Desde un comienzo. Correcto. Ahora, una de las promesas dentro de la plataforma electoral de Capriles está, por ejemplo, generar 3 millones de trabajos en Venezuela. Obviamente trabajos formales. Revisar acuerdos energéticos de Hugo Chávez o digamos a los que arribó el gobierno de Hugo Chávez, entre otros temas, y también reducir la inflación a un dígito. Sin embargo, al margen de estas promesas electorales que sabemos que la gente ha sido una de las razones por las que ha subido en las encuestas y ha logrado calar en la gente, ¿cuáles son los problemas más importantes que deberá afrontar el próximo presidente, sea cual fuera? Bueno, el tema ahí Chávez ha reconocido errores, ha pedido disculpas por no poder implementar su llamado socialismo del siglo XXI. Como les decía, ¿no? Hay cosas favorables dentro del chavismo para los más pobres, pero ya Capriles ha dicho que el primer día que asuma el poder, si es que gana, va a observar los contratos petroleros que tiene Venezuela, sobre todo de mucha ayuda a los países afectos a lo que es la Alianza Bolivariana, ¿no? Principalmente Cuba, ¿no? A la que le otorgan, pues, como le decía, 115.000 barriles de petróleo diarios. Entonces, ese tipo de elementos son los que van a frenar, por un lado. Por otro lado, el tema de las misiones, que son casas en todo el país donde los pobres van, trabajan, o lugares donde los médicos cubanos llegan a los barrios más populares en Caracas y en las grandes ciudades de Venezuela. Todo eso tiene que estar regulado. No hay una regulación, se habla mucho, hay mucho mito en torno a la seguridad personal de Chávez, ¿no? Dicen que hay gente, pues, del servicio de espionaje cubano, que están los iraníes. Entonces, todo y que eso siempre están de civiles. Sí, cómo no. Entonces, todo eso tiene que ser regulado de alguna forma, ¿no? Sí, si tuviéramos que hacer algún balance de al menos de estos últimos 10 años del desarrollo de la economía o del desarrollo del país de Venezuela, ¿cuál sería el balance, el análisis que tú le harías al respecto? Bueno, Venezuela ha tenido la suerte de que los precios del petróleo bordean los $100 diarios, ¿no? El precio del petróleo está alto y esto le ha dado mucha liquidez a la empresa petrolera venezolana, que es la gran caja de todo el país. ¿Se ha reducido los indicadores de pobreza? Sí, se ha reducido más o menos. ¿Desempleo también? Sobre todo la pobreza, que ha sido reducida de un 50 a un 25% más o menos, ¿no? En estos 14 años de Chávez. Ahora, los medios de comunicación
cómo queda esa situación, este escenario, porque si hablamos de problemas tendríamos que hablar de la desnutrición, la tremenda inseguridad, que es lo que la gente en las calles pide a gritos mejorar, y el tema de los medios de comunicación finalmente es tres cositas puntuales que nos y la pueden decir. inflación, ¿no? Que es otro problema, ¿no? Bueno, en el tema de los medios de comunicación, dentro de lo que es el proyecto del socialismo del siglo XXI, Chávez ya tiene 14 años. Si gana ahora, va a ser 6. 6 más. 20 años de Chávez. Y él ha dicho que no es suficiente. Entonces, no hay un proyecto político que pueda sustentarse más de 15 años sin que se tomen a los medios de comunicación, sin que exista una libertad de prensa plena, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la inflación, esto pasa pues por una serie de proyectos económicos que tiene que hacer, principalmente sincerando la economía, porque se dice que Venezuela está en subida, pero el 95% de los ingresos venezolanos provienen del petróleo. Entonces la pregunta es, ¿qué le queda a Chávez si es que caen los precios del petróleo? Carlos, y simplemente para terminar una pregunta, ¿y es posible que Enrique Capriles pueda resolver esos problemas? ¿Se avisora esa posibilidad? Más que resolver, creo que va a generar consensos, ¿no? Lo importante de Capriles, si es que gana, es que no va a desmontar el aparato chavista de un día para otro, sino que va a tratar Tampoco le convendría para su economía. No, definitivamente, obviamente. ¿no? Pero sí hay una voluntad y hay una frescura de Capriles que me permite a mí... Y un carisma. Sí, o sea, carisma, y puede tener juventud, pero no necesariamente carisma. Pareciera que él sí lo ha logrado enlazar, por ejemplo, con un discurso de oposición firme y claro. No simplemente decir, Chávez se va. Sí. Hay que dar razones, parece que ha sido su plataforma. Él es una persona que se ha identificado como de centroizquierda, ¿no? Y a partir de ahí va a montar una serie de cambios. Yo creo que sería importante que él gane por un tema de frescura en la política venezolana. Muy bien, Carlos Novar, brillante, muchas gracias. Muy bien, Carlos. Por Hemos tratado de sacarle todos sus puntos de vista a Carlos, aprovechando esta entrevista en la mañana. Bien, vamos a hacer una pausa y luego nosotros retornamos con más información. Cuando volvamos vamos a comentarles que el uso indiscriminado de los videojuegos, los smartphones y otros artículos tecnológicos están encaminando a los usuarios a una nueva enfermedad mental llamada ciberadicción. ¿Qué es eso? ¿No? Qué pánico. Y también, amigos, cuando regresemos, la Feria Gastronómica Perú, mucho gusto, abrió sus puertas en Huaraz. Realmente delicioso. 75 están al servicio de su paladar. Volvemos.